Muy bien, bienvenidos. Este video es para reforzar algunos conceptos que se han visto en algunas capacitaciones. En principio, la tablita y el uso de la tabla de presión-temperatura, ya sea en tabla o ya sea en una aplicación que sabemos que puede ser la Toolbox de Embraco o la aplicación Slider de Danfoss. Así que pasamos a compartir en la pizarra de qué se trata. Esta tablita lo que me demuestra es la relación presión-temperatura de algunos refrigerantes R22, 134A, 404, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice seleccione la temperatura de su refrigerante en grados Fahrenheit y le respondo en PSI. La barra de PSI de arriba es la barra absoluta, no es la que nosotros leemos en el manómetro. Nosotros leemos la presión manométrica, que sería la que está abajo. Pero resulta que nosotros no trabajamos en Fahrenheit, sino que trabajamos en grados Celsius. Entonces me dice, elija usted en grados Celsius y le doy las respuestas en bar. Y la verdad que en bar por ahí no nos llevamos tan bien en Argentina y más bien trabajamos en PSI. Esta tabla dice, tranquilo, usted busque en Celsius acá y la respuesta se la doy en bar o se la doy directamente en PSI. Vamos a un par de ejemplos. Tengo una cámara frigorífica con refrigerante R22, el primero de la lista. Y la temperatura de trabajo de la cámara es de 0 grados. Eso quiere decir que dentro del evaporador el refrigerante circula entre unos 7 y 8 grados más abajo. Y la tabla me responde lo que pasa con el refrigerante, no con la mercadería guardada en la cámara. Entonces busco aproximadamente unos 8 grados bajo ceros y la respuesta es 2.8 bar. Recuerden que vamos a utilizar la tabla de abajo, que es la manométrica. Pero como yo me llevo mejor en PSI, no hay ningún problema. De la vuelta y mire el resultado en PSI. Son aproximadamente unas 42 PSI. Luego, si hay una válvula de expansión termostática y esta cierra, etcétera, etcétera, será otro trabajo. Pero a mí me da una noción esta tabla en PSI, no medido en Fahrenheit, sino directamente medido en Celsius, porque la tabla, por más que tenga dos caras, están bien correlativas lo que ocurre en una cara y en la otra. Entonces la tabla me responde qué ocurre en grados Celsius cuando yo tengo una determinada presión de un determinado refrigerante. ¿Para qué más serviría? Vamos al ejemplo clásico. Tengo una heladera de tipo familiar con 134A y esa trabaja evaporando a menos 23. Busco el menos 23 de la escala Celsius y menos 23 me dice que la presión sería de... A ver, vamos a buscar el menos 23, ahí está. De un poquito menos que un cuarto de bar. No te compliques, mira, acá está. Serían más o menos unas 2 PSI y media aproximadamente. 2.5 PSI sería donde más o menos vas a dejar trabajando tu heladera y luego el tiempo se encargará de darte una respuesta. No es la única forma en que se utiliza, ni es la única aplicación. La aplicación de Danfoss Slider es mucho más directa y me dice usted elija el refrigerante, en este caso elegí R32. Mire las características de ese refrigerante, fíjense qué interesante todo lo que esto pone. Me dice que es un A2L, me dice que tiene un potencial de agotamiento de ozono de 0, que su temperatura crítica es 78.11 y su temperatura de ebullición a 0 PSI es de 51 grados bajo cero. Quiero llegar a decir qué es esto de la temperatura crítica de 78.11 porque es algo que también hemos visto. Pero antes de eso quiero utilizar el R32 porque acá el miedo es, por poner un ejemplo y dar una aplicación más a la tabla, ¿para qué necesito saber la temperatura o presión del R32? En realidad, hoy en día, la mayoría de los equipos de aires acondicionados están trabajando con R410A. El R410A va a trabajar en un aire acondicionado, y ahora voy a mover la regla buscando temperatura, va a trabajar aproximadamente en una evaporación de 2 grados sobre cero. Entonces yo podría decir que tengo un promedio de unas 110 PSI aproximadamente y voy a calibrar esto para que sea presión relativa. Porque si yo presiono acá que sea presión absoluta, ya no es la que voy a leer en mi manómetro, que son 124 PSI, no, me dice. Usted elija la temperatura, la presión de tipo relativa y son 110 PSI. Perfecto. Ahora, si un aire acondicionado va a dejar de tener R410A y va a trabajar con R32, ¿irá a ser diferente la temperatura de trabajo de un aire acondicionado? No, para nada.
Entonces, ¿en qué presión voy a trabajar con el nuevo refrigerante R32? Utiliza la tabla. Si tenés una noción de que a 2.4 grados el R410A trabaja en 110.3 psi y es temperatura de evaporación de un aire acondicionado y el R32 se va a utilizar en aires acondicionados, entonces busca el R32 y fíjate qué comportamiento va a tener cuando estés en una temperatura de casi 2 grados, 2.4 recién, ahí está. 112.1 psi, prácticamente la misma presión. Y para saber eso y estar seguro, me basé en la tabla presión-temperatura, que tranquilamente podría haber sido, si es que estuviesen los dos tipos de refrigerantes, en este tipo de tabla. Bien, esa es una de las formas de utilizar la tabla. Ahora quiero quedarme con lo que más o menos expliqué recién de la temperatura crítica, y para eso debemos recordar que el diagrama de Molière me dice, esto es entalpía, esto es presión, y la curva tiene una cierta forma. Recuerden que hay líneas de temperatura que vienen y hacen este trabajo, son isotérmicas, tienen la misma temperatura cuando entra en la curva de saturación del refrigerante que estoy estudiando. Este punto de acá sería lo que recién vimos en el R32 de 71 grados aproximadamente, creo que era. Eso quiere decir que por encima de esta temperatura no hay condensación. O sea que si yo tuviese un clima, lo cual no es raro de que exista, pero si yo tuviese un clima de 71 grados, el R32 no puede comenzar a condensarse. Entonces necesito que la temperatura de trabajo de condensación esté por debajo de los 71. Y no tenemos problema porque nosotros intercambiamos en un aire acondicionado la temperatura del refrigerante que sale a 68, 70 grados aproximadamente, la intercambiamos con el aire ambiental, en el cual el peor caso podría ser un día de extremada temperatura de unos 45 grados. Me estoy yendo al extremo. Tranquilo que estás dentro con los 45 grados de la curva de saturación. Eso con respecto a lo que decía como punto crítico del refrigerante que recién apareció como ejemplo. La otra forma de utilizar la tabla presión-temperatura, y voy a poner un ejemplo concreto, es por ejemplo medir el famoso sobrecalentamiento. Para eso voy a utilizar, acá tengo un evaporador de ladera no frost, donde el tubo capilar me dice, este es el caño de entrada, y luego de todo el recorrido, este es tu caño de salida. Caño de entrada, caño de salida. ¿Qué tiene que ocurrir dentro de un evaporador? Vamos a recordar los conceptos. Dentro del evaporador, vamos a dibujarlo así de cortito, siendo este el principio, vamos a dibujar el tubo capilar acá, y siendo este el regreso al compresor, el refrigerante desde acá en adelante entra a una temperatura de hervor de 23 grados bajo cero. Y se va calentando a tal punto que cambia de líquido a vapor. Pero el termómetro no conoce de esa diferencia porque la forma de absorber calor para pasar de líquido a vapor es bajo el concepto de calor latente, no sensible. O sea que mientras cambia de estado, la temperatura es la misma. Podríamos decir que en este punto yo tengo menos 23. Y quizás, fíjense a dónde me voy a animar a poner, acá también tengo menos 23. Sin embargo, el evaporador absorbió mucho calor. ¿Y a dónde está ese calor que no lo veo en el termómetro? Se llama calor latente y es lo que se encargó de hacer que lo que entró acá líquido, aquí termine en este punto siendo la última gota de líquido y ya conociendo el estado de vapor. Ahora, desde este punto hasta este punto, tengo lo que se llama el sobrecalentamiento del vapor. Recuerden que de aquí en adelante tengo vapor. Ese vapor sobresaturado o ese vapor sobrecalentado, en el diagrama de Molière sería cuando finaliza el evaporador, este tramito antes que el compresor lo eleve en presión y temperatura. Así como también tenemos el subenfriamiento fuera de la línea. Entonces, esto se llama sobrecalentamiento útil. Es necesario para garantizar que esto no me ocurra en la boca del compresor y el compresor de esa forma no tome refrigerante líquido. ¿Cómo puedo hacer esta medición y saber cuál es mi sobrecalentamiento útil? Deberíamos hacer pruebas con heladeras que estén funcionando perfectamente bien. Eso sería medir la diferencia
entre el caño de entrada y el caño de salida. La idea que yo más o menos anticipé en algún lugar, en algún momento, era que de forma muy económica, con 2 termómetros de estos bien económicos, más un gabinete, más una llave interruptora, puedan armar un termómetro de doble lectura. Y la doble lectura puede ser simplemente ambiental y que yo busque la forma de pegarla al caño, o fíjense qué simple que fue armar este artilugio, donde lo que tengo es una pinza, como la que usan los hobbyistas de carpintería, un tramito de aislante para que de paso no me quede influenciado por la temperatura del aire, y el bulbo de temperatura del termómetro que va a medir. Entonces fíjense qué simple que es la aplicación. Ahí estoy midiendo y ni siquiera está influenciado por la temperatura de afuera. Estoy midiendo la temperatura del caño netamente. Si hago el mismo trabajo en ambos sensores de temperatura, que los dos sean tipo metálico para mejor precisión, yo podría estar midiendo la diferencia de entrada y salida. Y voy a poder hasta experimentar que de cierto punto a cierto punto voy a tener lo que es el cambio de estado. Y una vez que se convirtió en vapor, recién ahí poder medir desde acá hasta acá el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento útil es obligatorio, pero resulta que esto está arriba, en el gabinete de arriba de mi heladera. El caño que sale de aquí con refrigerante tiene que todavía bajar y llegar hasta el motocompresor. Bueno, de acá hasta acá, este vapor tuvo un segundo sobrecalentamiento, que es el sobrecalentamiento de cañería. En algún momento le supe pasar una tabla donde habla de que a diferentes temperaturas de trabajo hay un sobrecalentamiento útil y un sobrecalentamiento de caño sugerido. Y eso sería lo que me tiene que dar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la presión-temperatura? Yo puedo leer temperatura acá, sí, te acabo de mostrar el instrumento bien económico que lo podés hacer. ¿Y cómo hago para medir temperatura en el compresor? El compresor es metálico, es color negro por lo general, los caños son de cobre, no están aislados. Y la verdad que medir temperatura en este punto va a ser un poco, no va a ser tan preciso. Lo que sí puedo medir acá es la presión a la que viene el refrigerante, que es la misma presión con la que entró aquí, porque los caños del evaporador no cambian de tamaño, sea un aire acondicionado, sea una heladera, no cambian de tamaño. Entonces la presión con que se ejerció acá es la misma presión que yo tendría acá y que por ende voy a medir por mi caño de acceso. Ahora, esa presión, que es la misma que estuviste allá arriba, esa presión tiene un equivalente de temperatura según qué refrigerante sea. ¿Y dónde saco eso? De la tabla presión-temperatura. Entonces, si yo leo que a la presión que estoy, vamos a suponer que estoy con R134A y estoy con una presión de 1 PSI. Lo leí con el manómetro. 1 PSI, estoy en 1 libra, ¿sí? Una PSI. El 134A, no, disculpe, estoy midiendo bar, disculpen, vamos a medir PSI. En 1 PSI tendrías una temperatura con R134A de unos 22 a 23 grados bajo cero. Entonces yo leo que acá, según tabla, el refrigerante viene a menos 22 grados Celsius. Si yo tomo temperatura, por ejemplo, tengo la oportunidad de medir unos 30 centímetros más arriba la temperatura, voy a ver que no va a estar a menos 22. No, no es cierto. Bueno, esa diferencia que hay entre lo que dice la tabla y lo que estás midiendo unos 30 centímetros antes de la succión del compresor, que seguramente no va a ser menos 23. No, menos 23 teníamos acá. Acá ya se calentó unos 4 o 5 grados, quizás acá estoy a menos 19. Y encima el caño me lo sobrecalentó más. Quizás acá estoy, no sé, me animo a decirle que puedo estar en unos menos 8. Bueno, quiere decir que tenés 14 grados de diferencia. Es el sobrecalentamiento útil más el sobrecalentamiento de cañería. La tabla que yo les pasé creo que habla de un sobrecalentamiento cercano en baja temperatura. Esto es baja temperatura, no es un aire acondicionado en el caso de la heladera. Hagan la misma experiencia en un aire acondicionado según lo que la tabla pide. Cuanto más desnudo esté este caño, dentro de una instalación de un split, más grande va a ser la diferencia.
Cuando mejor aislado esté, menos sobrecalentamiento de caño voy a tener. ¿Y qué función tiene el condensador que sigue después del compresor? Sacarse de encima todo el calor que se absorbió acá. Y el que se absorbió acá también. Entonces, cuanto menos caliente esto, más fácil va a ser el trabajo para el condensador. Por eso la importancia de que los equipos tengan el caño de succión de la mejor aislación posible para no absorber un calor que no necesitamos para nada, que sea una exigencia para el condensador. Espero haber sido claro en 2 o 3 usos que se le pueden dar a la tabla de presión-temperatura. De paso, es obligatorio que hablemos del sobrecalentamiento, que es donde más se utiliza la tabla, y hemos recordado inevitablemente el diagrama de Molière para que veamos a dónde está dibujado el sobrecalentamiento. Gracias por su atención y espero con esto refrescar algunos conceptos.